Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esto ocurrió hoy en la tarde, lamentablemente una tragedia en Ezeiza, una tragedia lamentable que tiene que ver con un hecho político, claramente. La verdad es que es difícil cargar las tintas sobre esta circunstancia tan dolorosa, sobre todo para la gente que está sufriendo en este momento, que en general son los trabajadores. Verdaderamente los que están sufriendo hoy, en este momento, son la familia de los trabajadores y los propios trabajadores, pero lo voy a decir porque la verdad que es lo que se ve. Hay una empresa contratada que viene todo desde el principio, hay que decirlo. Mauricio Macri intervino, la empresa que es concesionaria de los aeropuertos, básicamente puso al primo de Marcos Peña, apretó absolutamente a todos para que se contrataran las empresas que él quería. Era un plan muy grande que tenía en la cabeza el presidente de los distintos aeropuertos de la República Argentina, reformarlo. Hizo algún tipo de reforma, pero pasaban el triple de los gastos las empresas de Mauricio Macri y amigos. En este caso particular se trata del testaferro de Macri, que es Nicolás Caputo. Nicolás Caputo ha venido a oficiar justamente de eso. Íbamos a hablar hoy, esta noche, de los puertos, del puerto de Buenos Aires, en donde parecía justamente la figura de Caputo muy fuertemente vinculada a Mauricio Macri, obviamente quedándose con el puerto acá en la provincia de Buenos Aires. Y nos choca este hecho que es casi similar. Hay una empresa que se llama Caputo, que pasa a ser después supuestamente absorbida por otra que se llama TGLT, y que esa empresa es desarrollista, pero casualmente la que lo absorbe, porque Caputo obviamente tenía que simular una venta, porque Macri había dicho en el comienzo de su campaña al gran periodista Jorge Lanata, le había dicho que básicamente no iba a tener contrataciones Nicolás Caputo porque era su amigo del alma. Su amigo de la vida, había dicho, para ser precisos y exactamente precisos. Bueno, justamente para no contradecirse en eso, lo que fueron prolijos. Básicamente pasaron a nombre de otros muchachos las empresas que son de ellos. Lo mismo que pasó con Calcaterra. De Macri a Calcaterra, de Calcaterra a Minling, otro de los testaferros de Mauricio Macri. En este caso particular, ¿quién es el CEO de la empresa a la cual le transfirieron? El mismo de la empresa de Caputo. ¿Vos creés que esto es real? ¿Realmente nos vamos a terminar comiendo estos versos? Estos son negocios. Son negocios, lamentablemente, del propio presidente con su amigo, que además aceleraron porque están en época de campaña. Y entonces hoy tenemos una verdadera tragedia. 13 personas heridas, 2 con riesgo de vida y una persona fallecida. Y es una tragedia que pudo ser evitada porque lamentablemente quería Mauricio Macri volver a su bastión de entrada y decir, ¿vieron los aeropuertos cómo los reformamos? No reformaron absolutamente nada. ¿Qué dijo un operario? Uno de los operarios en audio telefónico hace un ratito nada más, dijo esto, dale. ¿Es así? ¿Lo estaban apurando para terminar la obra cuanto antes, el lunes? Es muy cierto, eso que lo están apurando para terminar sí o sí el lunes, es muy cierto. ¿Ah, sí? Ahí te meten dulero, que te están tapando, vienen los tacheros, llegan los tacheros y ya está el cielo tapado, y llegan los jefes de Caputo y dicen que sí o sí hay que tapar, y bueno, que ellos tienen que terminar el trabajo, pero bueno, y encima otra, que nunca, ahí en el Sope, que es el lugar, tenemos 200 metros cuadrados, trabajando 100 personas. 100 personas. Chocamos, 100 personas Se chocan. 200 metros cuadrados. Tremendo el que la obra no estaba en condiciones, de hecho pasa lo que pasa, y que además hubo un acelere por la campaña, porque veíamos recién con el gato Silvestre que te decía lo que había hecho Dietrich hace un ratito nada más, que habían hecho el asado de despedida de la obra, cuando la obra estaba a medio de hacer, porque necesitaban estrenarla, inaugurarla, como todas las obras que están inaugurando en este momento del gobierno nacional. Me voy a Ezeiza, ahí está Nicolás Monofó. ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches. A las 4:20 de la tarde, esta caída de los andamios donde había muchos trabajadores allí haciendo lo que correspondía en la jornada de hoy, muchos quedaron colgados de estos andamios para evitar caerse al vacío. Bueno, José Bulacio terminó falleciendo aquí en este lugar. Él era capataz de la empresa TANE. Bueno, venían trabajando, venían siendo apurados y obligados a finalizar las obras para que puedan
ser inauguradas el próximo lunes 30, donde iba a asistir el presidente de la Nación, donde iba a venir el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Bueno, todo debía hacerse rápido. Lo que se presume, Tomás, es que algunas de las máquinas que estaban trabajando ahí cerca de los andamios termina provocando la tragedia porque, bueno, los toca, los desestabiliza y allí comenzó a caerse uno y más andamios. Cuando los operarios estaban trabajando en ese momento, allí estaba José Bulacio y terminó falleciendo. Se habla de una gran explosión cuando se terminan cayendo los andamios, obviamente muchos trabajadores corriendo desesperados para todos lados. 13 fueron los heridos, primeramente los atendieron aquí en la zona de Ezeiza, del propio aeropuerto, en la parte de sanidad, y después los trasladaron allí al hospital de Ezeiza. Dos operarios, dos trabajadores están en grave estado allí en el hospital. Uno estaba siendo operado a esta hora, seguramente en algunos minutos nada más Rafael Palavecino desde el lugar va a tener más detalles, y otro estaba obviamente allí en estado reservado. Habrá que ver cómo evolucionan en las próximas horas. ¿Sí, Tomás? No, te quería preguntar, porque para no pasarlo por alto, esto coincide entonces lo que decía vos, que Macri iba a estar el día 30, o sea, ahora el lunes que viene, inaugurando esa obra. O sea que esto no contradice lo que dijo el trabajador hace un rato, de que los estaban apurando para finalizar la obra, digamos. No, porque el objetivo o la meta era esa, era el lunes 30 inaugurar esta parte del aeropuerto. Recordemos que a partir del 2 de octubre no se pueden hacer actos de inauguración oficial, o sea, claro, el presidente de la Nación ya en campaña no puede venir a cortar una cinta ni del aeropuerto ni de ninguna otra obra, ¿no? Se puede camuflar como lo han hecho antes de las PASO, pero no puede ser una inauguración oficial. Por eso, bueno, toda ese es un dato, discúlpame, quizá... Nico, ese es un dato casi, sí, casi jurídico, casi judicial. Eso va a ser judicializable. Lo que estás diciendo es tremendo. Porque, a ver, tenemos el relato de los trabajadores, tenemos claramente la fisonomía de una obra que le faltaba. El lunes tenía que ir Macri porque ya el 2 no podía inaugurar obras de Estado. Entonces, esto es grave en serio, ¿eh? Es grave en serio por las implicancias de los funcionarios que tiene, por lo menos que tienen contexto, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Habrá que ver la justicia cómo interviene. En este caso está actuando la justicia federal número 2 de Lomas de Zamora, que tiene aquí la jurisdicción. Todavía no estamos en conocimiento de cuál va a ser la carátula, ¿no?, por la muerte de José Bulacio y los 13 heridos que recién comentábamos. Bueno, cómo va a llevar adelante obviamente la investigación, y si se termina confirmando esto que, bueno, veníamos contando desde la tarde en C5N y que los propios trabajadores que estaban aquí en la obra contaban, de esto de que había que apurar el ritmo de la obra, que debían terminar, que en algunos casos la seguridad no era la que correspondía, por lo menos a la que venían trabajando en los últimos tiempos, y que terminó desatando esta tragedia como más aeroportuarios, y también es director de la web. Y bueno, no sé cuál fue, Diego, tu primera impresión en cuanto a lo que sucedió, cuando te enteraste esta tarde, cómo se venía trabajando. Bueno, la impresión, ante todo, buenas noches, Tomás, y a toda la audiencia. La impresión fue, bueno, una sensación de conmoción, de tristeza para toda la gente que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para la localidad también, quienes vivimos en Ezeiza, obviamente que esto tiene un impacto importante, se siente de verdad, son horas tristes, así que bueno, la solidaridad con los familiares de Bulacio fallecido y de bueno, quienes sufrieron heridas, y del resto, ¿no?, de los trabajadores y profesionales que ponen día a día lo mejor para llevar esto adelante. También es un impacto fuerte porque, más allá de temas evidentemente políticos y de este tiempo de coyuntura política, esta obra, la terminal de partidas nueva del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es una obra que desde lo edilicio y desde lo arquitectónico y desde la ingeniería, es una obra que no tiene precedentes en la industria aeroportuaria del país. Esta obra, desde lo civil, es la primera obra que se realiza, por ejemplo, con soldadores navales. Para quienes pudieron ver fotos o vieron alguno de los videos, la estructura que se ve por afuera es un edificio que adentro contiene otro edificio más, denominado Zeppelin. Entonces,
Esto realmente generó muchísimas expectativas por el servicio que esto va a redundar en el pasajero, en los usuarios, en toda la industria aérea. Así que el primer impacto fue ese, claramente. Después, a mí me tocó hacer... Sí. No, Sí, discúlpame Tomás. discúlpame que te corte. No, es que la obra está fuera de discusión. Nos damos cuenta que es una obra quizás tan necesaria en Ezeiza, que es una obra faraónica, que puede ser importante desde lo político. El problema es, primero, quiénes fueron los contratistas, ahí hay un negocio tremendo, y segundo también el por qué el acelere en campaña, porque el problema acá ya no se trata solo de corrupción, se trata de que se llevan vida para tratar de inaugurar esta obra el día lunes. Y entonces ahí radica el verdadero problema. Ahí empieza la inseguridad del propio trabajador. Bueno, empezó en esa línea, empezó según trascendidos que circularon también en el ambiente aeroportuario desde antes, porque el apuro no fue de esta semana. Siempre había rumores, rum, llamémosle de la manera que más nos guste, de que se venían realizando algunos procedimientos de manera poco prolija o se superponían tareas para ganar tiempo. Eso estaba, eso por lo menos yo lo conocía. Me parece que por estas horas también la información que fuimos conociendo oficial y pública es por parte de Aeropuertos Argentina 2000, que es el concesionario del aeropuerto. Acá hay que tener presente dos cosas. Una, hasta ahora, por lo menos a mí no me llegó ninguna información oficial del Ministerio de Transporte ni del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, ORSNA, que depende del Ministerio de Transporte. Al frente del ORSNA está Patricio Di Stefano, quien también tiene competencia en función de controlar las obras, no de este aeropuerto o esta obra solamente, sino todas las obras aeroportuarias del país, y que también tiene injerencia en la asignación, en la llamada licitación y asignación de lo que se licite y de quien gane esas licitaciones a nivel de empresas que directamente están vinculadas a la obra, otras empresas que son tercerizadas, en función de que la complejidad de la obra hace que, por ejemplo, 60 empresas son las que estén participando de esta etapa de la obra del aeropuerto Digo, ¿se internacional de trabajaba Ezeiza. día y noche ahí o eran horarios normales, naturales de trabajo? ¿O últimamente se estaba trabajando más? Sí, hace aproximadamente 3 meses o 4 meses, si mal no recuerdo, empezó a trabajarse casi H24, o sea, las 24 horas del día, con diferentes turnos. Obviamente se implementaron turnos nocturnos, desde la complejidad precisamente que se trata esta obra. Digo, pero ¿sabés qué pasa? Lo que también, de este punto me parece importante. Dale. Lo que se rumoreó desde hace bastante tiempo es que desde el organismo regulador no había una persona o un grupo de personas que precisamente estuvieran enfocadas en la macro, ¿no? En cómo vos encadenás los diferentes eslabones para hacer la cadena que finalmente llegara a un buen puerto en donde la obra se haga en tiempo y forma y sin lamentar víctimas fatales como en el día de hoy, ¿no? No, yo me imagino la pregunta que haría... Sí, no, me imaginaba la pregunta que haría cualquier fiscal, digamos, porque estamos tratando de ver responsabilidades políticas claramente, porque esto ha sido una tragedia claramente. Ya cuando hay muertes y hay heridos y hay afectadas familias, obvio, evidentemente que hay tragedias y son tragedias que se pueden evitar desde lo político, lamentablemente, porque se tiñe lo político acá, porque se apresuraron para esto. Si yo fuera fiscal, preguntaría, señores, ¿por qué se apuraron para hacer esta obra? ¿Por qué se apuraron para inaugurarla? ¿Quién fue el que la apuró a la obra para inaugurarla? ¿Cómo se dieron esos plazos? ¿Quiénes son las empresas? ¿Cómo se hicieron las transferencias de acciones? Y va a salir un único responsable, lamentablemente. Lo dijo Nico hace un ratito nada más. ¿Quién tenía que inaugurar esa obra? Hay un único responsable en todo esto. Lamentablemente. Digo, ahora, los trabajadores no podían levantar aún más la voz y tratar de frenar la obra, porque vos me decís, Diego, que escuchabas el rumor en Ezeiza, se decía entre los trabajadores que se estaba apurando demasiado la obra. ¿No hubo alguna instancia, por lo menos formal, por la cual los trabajadores levantaban la voz?
Mira, evidentemente, y yo me desasné como mucha gente en el día de hoy, que había un pedido de informe para detener en forma parcial o total la obra en función de temas de higiene que no se estaban cumpliendo como debían cumplirse. Entonces, evidentemente, había cosas que desconocíamos y que hoy salen a la luz como en tantas otras ocasiones y en tantos otros hechos a raíz de una muerte que puede llegar a ser evitable. Claro. Esto, repito, marco la complejidad, ¿por qué? Porque en la cadena de responsabilidades claramente debe haber y debe encontrarse un responsable máximo. Ahora, también hay otros responsables de esa cadena, digamos, de irregularidades presuntas que han provocado esta tragedia, que no tienen que ver solamente con una persona. Esto es un sistema. Claro. Y la falla claramente debe ser abordada, supongo yo, en lo que es arquitectura e ingeniería. No conozco con profundidad eso, pero con la similitud que puede haber en función del transporte aéreo, o sea, vos si apuntás a un responsable solo, no vas a conocer qué pasó. O sea, porque No, está claro, la hay una cadena de de responsabilidad, la claro. cadena de sucesos, Está claro, bien. la cadena de sucesos y quienes estuvieron a cargo de los organismos pertinentes como parte de esos hechos, bueno, serán muchos y es fruto de una investigación que yo te diría no solamente va a quedar en la justicia federal, si se investiga como debería investigarse, calculá que en el mundo se estudia la generación de una rama del derecho que sea el derecho aeroportuario. Está bien. Porque Está bien. en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza transita una cantidad de gente a nivel laboral que es una ciudad. Esto es un organismo vivo. Diego, muchas gracias, viejo, por esta conversación. Muchísimas gracias, Nico. Ya volvemos cualquier cosa por ahí. Nos decía recién nuestro productor ejecutivo, me van diciendo justamente por la cucaracha, que muchos trabajadores estaban comunicando y nos decían básicamente eso, el temor a la denuncia. O sea, lo que está pasando ahora básicamente es la reforma laboral en la práctica. No pasó por el Congreso, pero la reforma laboral se está dando en distintos puntos y en distintos trabajos y en distintos sectores. ¿Vos creés que esta gente, cuánto puede cobrar un obrero de la Walker hoy? ¿Cuánto puede llegar a cobrar una persona que está laburando en ese lugar? Y a sabiendas de cómo viene la situación del desempleo, a sabiendo el problema que hay hoy con el empleo, mirá si alguien se va a animar a denunciar, inclusive cuando la voz que autoriza esa celeridad en la obra era del propio presidente. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? Recién nos estaban contando en la nota que estamos haciendo antes, un nombre que va a surgir es el de Patricio Di Stefano. Patricio Di Stefano, actual titular de organismo que regula el servicio de aeropuertos, también tiene una cuestionada actuación, ¿sabes en qué otra cosa? En el aeropuerto de Palomar, habilitado contra viento y marea para abrir el negocio de las low cost. Muy bueno lo que acabas de decir, porque también eso, Pablo, eso va a atar a lo que en un ratito vamos a hablar de los puertos. Es muy buena esa observación que acabas de decir, porque también ahí no hubo impacto ambiental en el Palomar, ¿no? Y está otro caso, Tomás, en el cual la lógica del negocio se impone sobre la lógica de la salud, de la vida y de cualquier cosa que tenga que ver con lo que se oponga a los negocios que este gobierno tan bien protege y defiende. Antes de continuar, nuestra obligación es nuestro abrazo y solidaridad con la familia de José Bulacio y del resto de los trabajadores hoy lastimados. Esperemos que todos recuperen su salud en este triste accidente. Perfecto, bien, Pablo. Vamos a escuchar otra voz de los trabajadores que hablaban con nosotros con C5N. Dale. Yo estuve ahí laburando, se escuchó el estruendo nada más. Estuvimos, mis compañeros estaban a 20 metros y yo iba y venía trayendo herramientas y se escuchó el... Yo no, ellos estaban bien porque estaban un poquito retirados de ahí, pero los que la pasaron mal, los que estuvieron arriba de la estructura, que fue una estructura de 18 metros. Hasta salió un muchacho de adentro medio conmocionado diciendo que hubo 3 muertos. No, ¿Siguen trabajando en este momento la policía? No sé porque no tenemos acceso. Yo no tengo acceso. Y aparentemente 3, dicen. No sé si es 3 o más. ¿3 fallecidos? 3 fallecidos. Yo estoy en la parte de aire acondicionado. ¿Estabas ahí en el momento de que se cae el andamio este? No, estaban mis compañeros ahí. Ellos los mismos compañeros sacan a la ellos gente. Intentaron ayudar, pero en el tumulto de la gente que corría, los obreros que corrían, no pudieron hacer nada. Y bueno, y había una chica, creo también de ¿Qué altura aproximada le calculás de la caída? 20 metros.
Mañana te vamos a mostrar todas las inauguraciones que están acelerando también y cómo están saliendo todas esas inauguraciones, lamentablemente, en este caso con riesgo de vida. Me voy con Rafa Paravecino, que está en el hospital de Ezeiza. Rafa, ¿cómo andas? Buenas noches. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en el Hospital Intersonal de Ezeiza. Hace prácticamente 40 minutos el jefe de guardia dio un parte acerca de la cantidad de personas que vinieron hasta este hospital. En principio, de los 3 heridos, 8, y especificó que 1 fue dado de alta, 2 derivados a la ART del sindicato para las clínicas sindicales, 3 todavía permanecen en este hospital en observación, todavía no se amplió sobre su estado de salud, pero no estarían revistiendo de gravedad. Uno es neuroquirúrgico, se llama Luis, tiene 21 años, obrero justamente de esa construcción, de esa obra de Ezeiza, y uno en terapia intensiva, Felipe, de 57 años. Hace un instante también habló con nosotros uno de sus familiares, el tío. Están esperando novedades, está en una operación, Luis, que puede llevar un par de horas más. Hasta el momento no se tiene mayores precisiones, salvo que tuvo pérdida de masa encefálica. Es a todas luces quien está más grave por este momento y seguramente con quien se va a concentrar la atención en las próximas horas para saber su estado de salud. Bien, Rafa, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Bueno, vamos a hablar del otro negocio y aparecen los mismos actores, Dietrich, Caputo y el propio presidente Mauricio Macri. ¿Algo para decir de Ezeiza, Jorge, de lo que ha ocurrido con Ezeiza? Lo primero que pienso es que el derrumbe de Ezeiza tiene un componente, digamos, emblemático, porque después de 4 años de Macri, hay muchos argentinos de clase media que piensan que la salida es Ezeiza. Bueno, Ezeiza tampoco es seguro. Lo digo en el contexto de muchas otras obras públicas inauguradas por el macrismo que también están muy cuestionadas hoy. Bien, vamos a hablar de puertos, el puerto de Buenos Aires, el negocio. Primero vamos a poner en contexto histórico qué significa el puerto de Buenos Aires para la República Argentina y ya largamos, dale. La historia de Argentina es en gran medida la historia de su puerto. Acá, en Buenos Aires, el puerto fue un histórico motivo de enfrentamiento continuo, desde las invasiones inglesas hasta los federales contra los unitarios. Incluso durante un tiempo la provincia de Buenos Aires se separó del resto del país para poder quedarse con la aduana, o sea, con el puerto. Pero bueno, la historia fue acomodando las cosas hasta lograr que el puerto fuera un bien estratégico para todo el país y no solo para la ciudad de Buenos Aires. Siempre fue complicado mantener un equilibrio entre lo que era conveniente para el país, lo que era favorable para la ciudad y también lo que querían los empresarios. Estamos acá en el puerto de Buenos Aires. El nuevo problema se generó hace poco tiempo, cuando el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y los empresarios interesados en hacer negocios a costa de los argentinos se subieron exactamente al mismo barco. Un barco al que a vos nunca te van a invitar. ¿Quién es Nicky Caputo? Un amigo, un hermano de la vida. El tema es así. Macri y su testaferro del alma, Nicky Caputo, están obsesionados con el negocio inmobiliario. Nicky sueña con armar un Puerto Madero 2. Y entonces, nada mejor que achicar el puerto y despejar esos terrenos del Estado para construir torres para gente millonaria a precios del primer mundo. Macri, que todavía maneja el Estado, tiene que hacer su parte. Achicar el actual puerto y hacerlo funcionar en terrenos ganados al río. Muy sencillita la solución. Lo que vemos acá, para allá, todo lo que es agua, todo esto va a ser una nueva terminal portuaria. El trabajo sucio consiste en hacer que de las 3 empresas operadoras del puerto, solo quede una. Se llama PSA y es de Singapur. Por eso Macri ya se reunió varias veces con el cónsul de Singapur, que es con quien debe cerrar estos negociados. Los dos hablan el mismo idioma desde el Cardenal Newman. Por suerte vamos al colegio, fuimos al colegio juntos de primer grado. Necesitan urgente sacarle el puerto al Estado Nacional, pasárselo a la ciudad de Buenos Aires, traer a la empresa amiga de Caputo y despejar los terrenos para hacer un hermoso negociado. Algo que solo puede hacer el mejor dúo de los últimos 50 años. Caputo, Sociedad Anónima, no licitó una sola obra
en mi gestión, que yo hace muchos años, Jorge, tomé una decisión, de la cual estoy muy contento, que es salirme de la actividad comercial, salirme de trabajar para mí y trabajar para los demás. Así que a mí no me mueve el dinero, yo no estoy acá por el dinero, realmente estoy acá para ayudar. En un ratito nada más te voy a mostrar una prueba exclusiva de este programa. No la ha mostrado absolutamente nadie y te vamos a mostrar el por qué este negocio se va a caer. Nos han dado una información confidencial, formal, presentada, aparentemente está en el expediente, se consultó a determinada secretaría y esa secretaría ha dado resultados tremendos respecto a si se toca y se hace el dragado en el puerto de Buenos Aires. En un ratito nada más te voy a mostrar la información con la que ya cuenta el presidente, pero que nadie te la ha mostrado hasta ahora. Ariel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Bueno, venís hablando de empresas importantes que hacen negocios con el Estado. Venís mencionando la participación del Ministerio de Transporte en todos estos supuestos negociados. En la justicia federal, en Comodoro Pi particularmente, hay un montón de causas, hay decenas de causas que tienen que ver específicamente con esto, con negociados que incluyen a empresas vinculadas con el poder y muchas de las cuales están también vinculadas con el tema del transporte. Hoy vamos a hablar en particular de una de esas, el caso Ausol, pero hace falta que sepamos y hace falta adelantar que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es uno de los más complicados. Ante un eventual cambio de gobierno va a estar desamparado ante la justicia. Lo dicen en Comodoro Pi y lo dicen dentro del propio gobierno. Ha firmado cosas que le pueden generar muchísimos dolores de cabeza en la justicia federal y a nivel penal. Leonardo Díaz es delegado del gremio de los hincheros. ¿Cómo anda, Leonardo? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Gracias por venir y gracias, Jonathan, por haber venido también. Tomás, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, contame, Leonardo, ¿qué estás viendo de todo este negocio? Nosotros como trabajadores ya hace 2 años que vimos con el tema de la licitación del puerto que había cuestiones que no nos cerraban a nosotros como trabajadores. Primero y principal era ceder el puerto más importante y el único puerto federal a una sola empresa, a donde hoy actualmente hay 3 empresas, quedaban una sola. Lo planteamos en su momento con Transporte, con la Administración General de Puerto. Cuando los trabajadores llevamos este planteo nos dijeron, nos tildaron de barra brava, de todo, nos descalificaron totalmente. Y entendimos nosotros de que atrás de esto había un gran negociado. ¿Qué medios usaron para descalificarlos? Vos decís, no descalificaron. ¿Cómo? ¿Y lo hicieron público eso? Hicieron denuncia en un juzgado federal de Comodoro Pi, diciendo de que nosotros habíamos cortado haciendo una asamblea para informar de estas cuestiones en una terminal. Nos dijeron que cortábamos el comercio exterior, que estábamos haciendo un bloqueo. Y nosotros solamente hicimos una asamblea para informar cuáles eran las cuestiones y cómo se iba a desarrollar el tema de los pliegos. Claro. Y el interventor de AGP denunció a los compañeros, a los delegados y a mucha gente de comisión directiva diciendo que bloqueábamos el comercio exterior. Nosotros entendimos de que era solamente información. Jonathan, ¿por qué quiere hacer este negocio Macri con Caputo? ¿Por qué lo ves? Bueno, están aprovechando lo que es la finalización de las concesiones del puerto para apropiarse de estos territorios y hacer grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Quizás el negocio inmobiliario más grande de estos últimos años, y eso ya es decir mucho, ya que vimos los últimos 12 años de mayor privatización de venta de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires. Hay que hablar no solamente de el imaginario cuando hablamos del puerto, que nos imaginamos los 6 espigones, también hay que hablar del puerto sur, ¿no? Son 2 terrenos grandísimos que el gobierno quiere poner en manos privadas para hacer los negocios inmobiliarios. ¿De qué plata estamos hablando aproximadamente de que podrían mover? Y estamos hablando, por ejemplo, en el Puerto Sur, de 110 hectáreas, donde se pueden construir aproximadamente 2 millones de metros cuadrados. Es decir, casi un Puerto Madero nuevo, las mismas dimensiones. Que también hay que decirlo, ¿no? Puerto Madero, cuando se vendió ese proyecto inmobiliario, se decía que las ganancias de ese desarrollo iba a generar más escuelas, más salud, y luego de 20 años, ni un peso de toda esa venta de tierra pública, ese desarrollo urbano, fue destinado para equipamiento urbano en la ciudad. Bueno, te voy a mostrar, se hicieron, ¿sabés qué se hicieron? Se hicieron tomas sacaron muestras de distintos lugares en donde se deberían hacer el dragado. Fíjate, ahí están las muestras, le hicieron la empresa Seman, una empresa especializada. Ahí tenés todos los lugares de las tomas de muestras, en las zonas en las que se tomaron muestras de cómo están los lodos del puerto, para ver si pueden ser removidos o no pueden ser removidos. Esos lodos, lamentablemente, para Mauricio Macri, para Caputo y también para el secretario de Ambiente actual, el Rabino Berman, le vamos a dar a conocer a la gente cómo está
cuál es el resultado que dieron esas muestras tomadas justamente por el Estado Nacional. Ahí tenés los resultados. Son resultados catastróficos, son alarmas absolutamente rojas con hidrocarburos totales, con aceite y materia grasa, humedad, plomo, cobre total, cromo, cadmio, mercurio, zinc y níquel son las que dieron los peores parámetros. ¿Qué va a pasar con esos lodos si es dragada esta situación? ¿Qué debería pasar? Debería retirarse esos lodos en camiones especializados y llevarlos justamente hacia predios de enterramiento de residuos peligrosos como tales. Digamos, Estamos ante otro caso más en el cual el negocio va a atentar la salud de toda la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Es una catástrofe ambiental. Y lo que vos dijiste es muy importante, Pablo, porque vos hiciste el paralelismo con el aeropuerto del Palomar y cómo se evitó el impacto ambiental de ese lugar, digamos. Cómo Dietrich evitó eso de la misma manera. No se evitó, se hicieron los SOTA con los impactos ambientales que decían claramente que no estaba habilitado ese lugar. Bueno, en este caso particular se hizo este estudio para ver si se podía hacer el impacto ambiental y esta documentación permanece bajo el ala del rabino Berman, que no dio a conocer absolutamente nada. Y entonces está poniendo en riesgo a la población, no está diciendo que esto, además esto tiene un costo de aproximadamente, según nos pasaron información, fuentes reservadas obviamente, pero son las que nos aportan esta documentación, de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Eso costaría retirar los lodos de ese lugar, sacarlos, porque lo que pretende hacer la administración es, de ese lugar, llevarlos hacia otra zona, con lo cual estás removiendo la contaminación. Sí, a mí me llama la atención cuando se habla del modelo de Cambiemos, en realidad más que un modelo, esto es un proceso de colonización de espacios del Estado por grupos de negocios y concesiones a cada sector de negocios de lo que le piden. El resultado es este desastre, claro. Es verdaderamente desastroso para nosotros. El resultado para Caputo y Macri, me imagino que será 5.000 millones de dólares, no sé cuánto será. Mejor. Una más, Leo, algo para... Se estima que el negocio inmobiliario, Tomás, es de 6.500 millones de dólares. Y ya esto ya arrancó porque se dieron AGP, que es el ente que se encarga de la administración del puerto, se dio el predio que se llama Catalina Sur, que está de Buquebus hacia Comodoro Pi, lo cedió a un grupo inmobiliario que va a explotar eso con fines 100%. Claro, y ellos no tienen la atribución de ceder terrenos portuarios a un emprendimiento privado, ni siquiera a la ciudad de Buenos Aires, que es lo que están impulsando ahora. Como ven que el pliego que lanzaron está viciado de nulidad y es inviable, que buscan acelerar todos estos plazos para antes del 2 de diciembre, una semana antes de entregar supuestamente el mandato, quieren agarrar y pasarlo al ámbito de la ciudad y de ahí el socio político de Macri dispondrá de los terrenos. En los próximos años. Claro, por eso los trabajadores planteamos esto y estamos en contra del traspaso del puerto federal, del único puerto federal al ámbito de capital. Muchas gracias, Leonardo. No, por favor, una gracias reflexión, por favor, Jonathan. Sí, quisiera agregar el tema de la dimensión ambiental. Veíamos a Dietrich anunciando el relleno, ¿no? Porque se va a rellenar grandes dimensiones de tierras. Eso está prohibido en la ciudad de Buenos Aires. Rellenar el Río de la Plata eso está, por el ordenamiento de la ciudad de Buenos Aires, totalmente prohibido. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Entramos en la Argentina de Macri. Dale, Jorge, entramos en la Argentina de Macri. El país de Mauricio. Nos lo va a comentar Jorge Alperín con unos datos realmente increíbles. Esto te va a servir para pensar la Argentina que ha construido el propio presidente y el mejor equipo de los últimos 50 años. Jorge, dale. Así es. Bueno, desde la semana pasada hablábamos de las mentiras y las realidades de los que reciben planes sociales. Ahora vamos a hablar de la clase media seducida y abandonada. Es decir, él prometió a sectores que entusiasmó muchísimo, jubilados, sectores vulnerables, clase media, prometió cosas que hoy todos esos sectores están pagándolo carísimo, ese entusiasmo. Por un lado, la clase media que la promesa era el paraíso con el fin del cepo bancario y con el fin del impuesto a las ganancias, y termina hoy en situaciones colgadas de la rama. Es decir, este dato es alarmante, Jorge. El 82% de la gente, ponelo de nuevo a pleno. Esa mentira no la inventó Macri, sino que es una mentira autocreída. El 82% de la gente cree que es de clase media, dice eso, cuando los técnicos y especialistas dicen que en realidad no es más del 45%, y aún eso, hoy día, después de un año y medio terrible de la economía, es probable que esté debajo del 40%. ¿Estos datos son de fines de 2018? Claro. Claro. Está en marzo, por ejemplo, la Fundación IERAL establecía
que para el hombre de clase media es el que tiene ingresos en marzo de este año a partir de los 46.000 pesos, lo que era 1,7 veces superior a la línea de pobreza. Pero de marzo a hoy pasaron cosas 60.000 terribles, pesos, pasó claro. una inflación terrible y es de suponer que está por encima de los 60.000 pesos el piso de ingresos de quienes pertenecen a la clase media. Claro. Bueno, por eso se delimita también la clase media, media baja y todos estos inventos, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en la década del 60, clase media era materialmente el que tenía coche, casa y vacaciones. Hoy día no es necesario tener casa propia para ser clase media, pero sí prepaga, sí colegio privado para los chicos, sí vacaciones, sí coche. ¿Cómo vamos con esa, Jorge? A ver, pongamos la placa, la que está diciendo Jorge. Fíjate esto. Exactamente. ¿Qué pasó? En lo que va del año perdieron su prepaga 200.000 personas, 150.000 chicos dejaron las escuelas privadas porque no lo pueden pagar la familia y 50.000 estudiantes abandonaron universidades privadas. Es decir, que esos que son los signos de la clase media empezaron a fallarle, digamos. En los años 50.000 pibes jóvenes quedaron fuera de la universidad. Es una cosa increíble, espantosa. Porque de última los pibes, los 150.000 que pasan de la escuela privada a la pública, bueno, siguen teniendo educación. Ahora 50.000 chicos de las universidades salieron. Las universidades privadas van a la universidad pública o algunos no van a la universidad porque no pueden pagar los costos que aún yendo a la universidad pública tenés de libros, de transporte, etcétera, etcétera. Es decir, la clase media se cayó. Fíjate vos, decía el comedor de Margarita Barrientos que disminuyeron las donaciones porque mucha de la gente que donaba ya no puede, a tal punto que incluso esa gente que donaba ahora está yendo al comedor de Margarita Barrientos. Esto es un dato también de lo que está pasando. Por otro lado, vos pensás que en los 80 ya se hablaba de nuevos pobres, que era la clase media que se cayó. En el 2001 se habló de nuevos pobres otra vez. Y ahora se habla de nuevos pobres, siempre de la clase media. Es decir, cada tanto una oleada neoliberal secuestra gente de la clase media y la manda a la nueva pobreza. Es buenísimo el término, secuestra gente de la clase media, 2,7 millones de personas pasaron de la clase media a la clase baja. Y ahí es cuando empiezan a surgir los nuevos términos, ¿no? El término de reperfilamiento, clase media, media baja. No, hermano, clase media, media baja, ¿qué sería, digamos? Claro. Un pobre que no es tan pobre por 5.000 pesos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la clase media es un concepto cultural también, más allá de cuáles sean los ingresos, y hay un sentimiento de pertenencia, aunque vos te hayas caído al fondo del pozo, pero hoy tal vez estás en la nueva pobreza y en la carencia. A tal punto que, dice el economista Claudio Lozano, que en el país hay 4 estratos inferiores que forman un 57,4% de la población, que van de la vulnerabilidad a la indigencia. Vamos con el consumo, por favor, Jorge, que es la última placa que nos queda. ¿Cómo está el consumo? A ver. Sí, 25,7 millones son esos 4 estratos inferiores que consumen menos de lo socialmente aceptable. Esto es 100%, que son los 25,7 millones, ninguno de ellos alcanza un nivel satisfactorio de consumos y demás. Y esto llama la atención porque la clase media, que tiene tantos prejuicios con los sectores populares, al mismo tiempo es la dadora de empleo de muchos sectores, de muchos pobres, y al mismo tiempo los pobres son el consumidor principal que tiene. Entonces hay algo errático allí que terminó en que Mauricio Macri les prometió el paraíso, les hizo creer que podían y los llevó al infierno tan temido. Gracias, Jorge. Me voy con Ariel Sack para la pantalla. Mientras tanto, Jorge, por favor, tirame el dato de Córdoba. Esto es exclusivo también y seguramente lo vas a ver mañana en todos los diarios o pasado mañana. Pero esto nos pasaban información desde adentro de la fábrica Renault, por favor, Jorge. Los despidos en la fábrica Renault hoy. 36 trabajadores quedaron sin trabajo hoy en Renault y planean 120 despidos hasta fin de mes. ¿Escuchás eso? Hoy, 36 despidos y hasta fin de mes 120, le informaron hace un rato. En el 2015, 2 de las 3 camionetas 4x4 que iba a fabricar justamente el Renault en Córdoba, iba a fabricar Mercedes-Benz, iba a fabricar el Alaskan y
la Frontier solamente está fabricando la Nissan Frontier hasta dentro de poco. Hoy 36 despidos y 120 despidos hasta fin de mes. Es trágico lo que está pasando también en Córdoba. Ariel, ¿cómo andás? Buenas noches, Tomás, te vuelvo a saludar. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de una causa que tiene que ver con lo mismo que venías hablando, empresas grandes vinculadas con el poder, con el grupo Macri, con la familia presidencial, pero a la vez la participación en supuestos negociados de lo que es el Ministerio de Trabajo y en este caso la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata de la causa Ausol, que está avanzando muy rápidamente en la justicia, una investigación que llega incluso a tocar al ministro Dietrich, al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y eventualmente también alcanzará al presidente. Es una investigación en la que se analiza qué fue lo que pasó cuando se renovaron los contratos que había con Ausol, Autopistas del Sol Sociedad Anónima. Había mucho apuro, a priori es lo que descubrió la justicia, había mucho apuro por hacer una renegociación que implicara incluso un pago millonario por parte del gobierno, del Estado Nacional, a la empresa. El primero en tocar esto fue Ale Berco, también no Exactamente. ¿No? Autopistas del Curro le había puesto Ale a esta investigación. Bien. Bueno, estamos viendo la línea de tiempo, el 7 de diciembre, 3 días antes nada más de que asumiera, el 7 de diciembre del 2015, 3 días antes de que asumiera el presidente Mauricio Macri, se presenta una denuncia ante el CIADI, un tribunal de arbitraje internacional. Era una denuncia como para llevar al Estado argentino, para tener una excusa, para sentar al Estado argentino en la mesa de negociaciones. En junio del 2016 convoca a Locovi, que en ese momento existía, ya no existe más, a la empresa Ausol para negociar. O sea, el propio Estado le dice, bueno, ustedes nos hicieron una denuncia millonaria, nos denuncian por $1.000 millones ante el CIADI, bajen un cambio, sentémonos y negociemos. Se va de alguna manera preparando el terreno para la negociación. En mayo del 2017, cuando el grupo Macri se desprende de su participación en estas empresas, ya habían subido mucho las acciones. ¿Por qué? Porque había una voluntad de la empresa, manifiesta voluntad, primero, de ir a una negociación con el Estado y después de quedarse con las autopistas, con la concesión. Hasta acá el grupo Macri estaba dentro de la empresa. Exactamente. Hasta que Locovi, que es el organismo del Estado, empieza a negociar con la empresa, digamos, hasta ahí seguía Macri. Exactamente. Era presidente y empresario. Exactamente. Bien. Mucho apuro por avanzar con esta negociación. El grupo Macri saca sus acciones de Sideco que estaban participando en el control de Ausol, las vende, de alguna manera se desvincula y acá empieza a avanzar lo que es el trámite de la negociación para finalmente saldar esta supuesta deuda que reclamaba Ausol. Le piden intervención a la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, para que controle esta negociación. Y la SIGEN dice, bueno, es momento entonces de que el Ministerio de Hacienda haga un informe sobre si conviene o no pagarle a Ausol los $500 millones que se le están por pagar en el marco de esta negociación. Se necesitan informes técnicos, informes económicos, informes jurídicos, económicos. Entonces le dan corrida, le dan vista al Ministerio de Hacienda. Sí. Y Duhovne decide no participar de esto. Bien. ¿Qué dice Duhovne formalmente? Acá está el meollo de la cuestión. Te voy a decir lo que dice formalmente y lo que cuentan luego de manera informal en sus entornos. Formalmente dice, bueno, ya no rige más la ley de emergencia económica en febrero del 2018, por lo cual no nos corresponde a nosotros opinar. Pero no le pedían opinión en virtud de la ley de emergencia económica. Le pedían que informara, porque ahí estaban los cuadros técnicos que podían determinar si era o no correcto el pago de $500 millones por la deuda que reclamaba Ausol por el supuesto congelamiento de las tarifas durante mucho tiempo. Sí. Extraoficialmente me dicen a mí desde el entorno de Duhovne que en realidad lo que hizo fue consultar con sus equipos técnicos jurídicos y le dijeron no firmes eso, porque si firmás eso, a vos te espera la justicia federal. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Dietrich, con Iguacel y eventualmente con Macri? Entonces no firmó Duhovne. Exactamente. Tenía buenos asesores Duhovne. Exactamente. Alguien le dijo no dejes tu firma estampada ahí porque vas a tener un problema. Bueno, sin la firma de Duhovne, sin un informe técnico, poco más de un mes después, Iguacel presenta el informe final que le había reclamado incluso la SIGEN. Eran tan solo 4 carillas, no incluían anexos. Iguacel es empleado de Macri, inclusive, ¿no? Trabajaba en el propio edificio. No incluían información técnica. Es un informe muy precario de 4 hojas que no tiene ninguna opinión de otro de los ministerios que había sido solicitados por la SIGEN. Bien, vamos. Se cierra el acuerdo en junio del 2018 y luego, bueno, viene la denuncia judicial y empieza a avanzar la investigación. Bien. Acusan primero a Macri, dijimos acusan a Iguacel, acusan a Dietrich, contamos que Duhovne no quiere intervenir y ahora la Justicia Federal le pide al Ministerio de Justicia que tramite un exhorto internacional para que la CIADI pueda contar desde su punto de vista cómo fue esta negociación que se inició con una denuncia que en realidad nunca ocurrió a nivel internacional en el CIADI y que después se cerró por arte de magia. Al CIADI le dijeron, ya está,
la disputa terminó, no hace falta que ustedes intervengan. Entonces le piden al Ministerio de Justicia que, por favor, tramite ante el Departamento de Justicia de la Justicia Norteamericana un exhorto internacional para darle lugar al CIADI a que cuente cómo fueron los hechos. ¿Y qué responde el Ministerio de Justicia? Bueno, le dice, nosotros vamos a tramitar este pedido, pero tengan en cuenta que antes hemos hecho otros pedidos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y nos dijeron que el CIADI no responde a este tipo de cuestiones porque son cuestiones de requerimientos judiciales a los cuales no está obligado a responder. Esto hizo mucho ruido en la justicia federal, no entienden por qué el Ministerio de Justicia les dice, miren que el CIADI no va a responder. Ellos solamente tenían que tramitar un exhorto y sin embargo se adelantaron a decirle no van a obtener respuesta. Esto fue leído como un anticipo de que no hay colaboración desde el propio Estado para avanzar con esta investigación. Bien, Ariel, muchísimas gracias. Nos vamos a conocer el nuevo récord Guinness. Nos han llamado de los Guinness y la verdad que nosotros no tenemos el dato fehaciente, así como lo tiene Pablo Cano, como para a ver si Macri entra o no. ¿Cómo lo ves? Estoy viendo cuánto tiempo me queda, porque esto es largo. A ver, dale. Pero me estás spoileando el final. Ay. Mal. Le pido mil disculpas. Primera foto, querido Jorge. Vamos, dale. Primera foto. Una hermosa historia que podríamos citar al compositor brasileño Cayuya, que en una canción que se llama El tiempo no para dice, vos te reís por el nombre, pero dale nomás. Un gran compositor dice, veo el futuro repetir el pasado y el tiempo no para, con un museo grande de novedades. Rivadavia, enemigo de San Martín, el primer tipo que se endeuda con el mundo, el famoso préstamo Lavarin Brothers. Rivadavia toma una cantidad de plata cercana a 2,5 palos, acá llegan 600.000 millones. ¿Por qué arrancamos con Rivadavia? Vamos a hacer una galería muy rápida de grandes endeudadores de la historia argentina. Claro, este es el primero. El primero. ¿Quién sigue? Sigue el amigo... Bueno, nos salteamos a Mitre, está Juárez Selman en la pantalla. El burrito cordobés. El burrito cordobés, por eso lo traje también. Juárez Selman, Jorge, de esto podría hablar largo y tendido. Juárez Selman tiene un paralelo muy grande con Macri. En la gestión de Juárez Selman viene una lluvia de inversiones de los ingleses, que en realidad es una joda grande para una casa, para endeudar a Argentina, todo a caballo del desarrollo del entramado ferroviario. ¿Cómo termina esto? En una deuda que no se puede pagar, enorme. Juárez Selman termina su gobierno yéndose por la puerta chica de la historia con la secuencia de la Revolución del Parque, aquel levantamiento radical que empieza a forzar una democracia un poquito más equilibrada y que termina con el voto obligatorio y secreto a partir de la ley de Irigoyen. ¿Con quién seguimos, Jorge? A ver a quién tenemos en pantalla. A Carlos Menem. A Carlos Menem. Pegamos un salto de historia enorme. Carlos Menem, gran endeudador. Carlos Menem, en el medio quiero decirlo porque si no vamos a ser muy livianitos en este relato. Falta el proceso militar, que agarró con 7.000 millones de dólares a la Argentina endeudada y le entregó en 45.000. Lo multiplicó por más de 6 veces. Claro. Después viene otro gran endeudador que es Carlos Menem. Carlos Menem, en el número final, termina endeudando al país en 100.000 millones de dólares. Pero antes de eso, qué parecido, había desvalijado todos los activos que tenía el país. Sí. La luz, el gas. ¿A quién me huele Carlos Menem? Después de Carlos Menem tenemos al amigo Fernando de la Rúa, que tuvo un final poco feliz para la historia argentina. ¿Por qué también figura en esta historia de grandes endeudadores? Porque entre el blindaje y el megacanje, ¿se acuerdan de eso? Qué lindo, de buenas noticias. ¿Qué pasó con de la Rúa? Dejó una deuda muy parecida a la de Menem. También 118.000 millones fue la deuda que terminó en el default. ¿Pero cuánto tomó de la Rúa? Porque a ver, como se empieza arrastrando la deuda, claro. Vos tenés ahí dos secuencias muy grandes que son el megacanje y el blindaje, que suman casi 90.000 millones de dólares. Parte de la deuda, gran parte de la deuda, viene del rollover de la deuda que deja Menem. Claro. De todos modos, acá hay un dato que sí rompe el reloj, porque hasta ahora todos los que estuvimos viendo nunca defaultearon su deuda. Siempre en el caso de Rivadavia termina pagando de Perón. Otro dato, señor, en el año 51, el que sepa matemática, hace 70 años, claro. En el año 51 fue la última vez, en el gobierno populista de Perón, fue la última vez que Argentina fue un país acreedor y no deudor. Desde el año 51 Argentina es un país deudor. Cuando termina esta película, vamos a ver ahora al presidente Mauricio Macri, que endeudó en 100.000 millones más o menos, 70.000, 100.000 millones, depende cómo veas el cálculo, endeudó en 3 años y medio de gestión, endeudó lo mismo que endeudó Menem en toda la convertibilidad y el doble de lo que tomó deuda del kirchnerismo en 12 años. Pero en el caso de Mauricio Macri hay un dato particular. Mauricio Macri es el primer presidente de la historia de Argentina, y ahí rompe el récord Guinness que usted me spoileó, que se defaultea a sí mismo. Teníamos preparado esto para terminarlo con el video de No se inunda más, pero lo dejamos con el topollillo, escuchando el reclamo de la gente que le va a decir, Mauricio,
¿Qué pasó con el mejor equipo de 50 años? ¿Y qué pasó con ese proceso en el cual vos decías que a la clase media le ibas a dar todo lo que tenía y más, y la dejaste endeudada en 100.000 millones de dólares? Una plata que tomaste vos. Señores, nos vamos a ir a la tanda. Lo que no hay que dejar de olvidarse es lo que acaba de suceder hoy en Ezeiza, hace un ratito nada más, y es una tragedia fruto de los negocios. Esto también es un negocio, la deuda es un gran negocio porque, digamos, cada vez que se toma deuda, cada vez que se refinancia la deuda, aparecen en el medio los intermediarios que son los que se llenan de guita. Muchos de esos intermediarios después aparecen como consultores económicos en muchos canales de televisión y con muchos dirigentes políticos de distintos partidos. Son transversales, eso sí son transversales. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.